en el capítulo de enfermedades de las glándulas suprarrenales. Nosotros vamos a revisar el capítulo enfermedades de las glándulas suprarrenales, pero ya no toparemos el tema del síndrome de Cushing, porque ya es un tema que el día de hoy lo vamos a mencionar y revisar a profundidad. Ahora, para que ustedes amplíen sus conocimientos, profundicen y sepan más sobre esta enfermedad, les recomiendo que se lean el síndrome de Cushing, que se revisa en los 2 capítulos. Y de paso les comento que para el examen hay varias preguntas que vienen del texto sobre síndrome de Cushing que aparece en el capítulo de enfermedades de las glándulas suprarrenales. Entonces, por favor, revisen esta enfermedad en ambos capítulos. Muy bien, con esta introducción, el síndrome de Cushing se refiere a un conjunto de síntomas y de signos que se deben a un exceso de cortisol. Esta es una enfermedad rara, como ven ustedes, más o menos entre 1 y 2 casos por cada millón de habitantes por año. De modo que no es una enfermedad frecuente, pero es una enfermedad peligrosa, de difícil diagnóstico y a veces de difícil manejo. Hay que tener claro un aspecto, y es que la causa más frecuente es el síndrome de Cushing exógeno. Exógeno. El síndrome de Cushing exógeno se refiere a un paciente que tiene estigmas del síndrome y que aquello se debe a una exposición a glucocorticoides exógenos. Los glucocorticoides de síntesis con actividad glucocorticoide potente y de larga acción, acción que puede durar a veces semanas, pueden administrarse por vía intramuscular, por vía transdérmica, en forma de colirios, en forma de drogas que se administran vía inhaladores. Es decir, que ante un paciente que tiene estigmas de síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Tenemos que preguntar por cualquier exposición a glucocorticoides exógenos. He visto pacientes con síndrome de Cushing exógeno por inyección cada 3 meses de estos glucocorticoides potentes por vía intraarticular para tratar dolores crónicos de las rodillas. Se ha visto también pacientes con síndrome de Cushing que llegan a ese punto porque han recibido durante meses una inyección mensual o cada 2 meses intramuscular para calmar procesos dolorosos, ¿sí? Y entonces la anamnesis es fundamental para el diagnóstico de esta forma de síndrome de Cushing. Y pongan atención, ¿de qué forma se percata el médico de que el paciente tiene un síndrome de Cushing exógeno? Porque al medirle el cortisol, los niveles de cortisol están suprimidos, están bajísimos. Entonces es una paradoja, ¿no? Mientras tiene un cuadro clínico que sugiere un exceso de glucocorticoides, el paciente tiene un nivel de cortisol suprimido, ¿no es cierto? Y eso se debe a que el glucocorticoide que está recibiendo el paciente, que ha venido recibiendo el paciente, ¿no es cierto?, hace retroalimentación negativa
a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, y como consecuencia ese paciente tiene las suprarrenales atrofiadas, ¿no? Y no produce cortisol, ¿no es cierto? Y también es una cosa que hay que saber en el laboratorio cuando uno mide cortisol, ¿no es cierto? Ese es el glucocorticoide endógeno típico, ¿no? Pero ese es el radioinmunoensayo para medir el cortisol, no mide o no hay reacción cruzada con prednisona, con betametasona, con dexametasona, en fin, con otros glucocorticoides potentísimos de acción larga, ¿no? Entonces, ese es el dato que le debe hacer pensar a un médico que está ante un síndrome de Cushing exógeno, ¿no? Niveles suprimidos de cortisol. Si se descarta un síndrome de Cushing exógeno, aquí tienen ustedes las diferentes causas de un síndrome de Cushing, ¿no? Se acostumbra a dividir el síndrome de Cushing en uno que sea ACTH dependiente y en uno que es ACTH independiente. ¿Sí? ACTH independiente. Fíjense, el síndrome de Cushing ACTH dependiente, ¿no es cierto? Tiene básicamente dos formas. La enfermedad de Cushing, que es el adenoma pituitario productor de ACTH, y el síndrome de ACTH ectópico, es decir, la producción ectópica de ACTH. El síndrome de CRH ectópico es rarísimo, ¿no? Y luego tenemos el síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, en el que la ACTH no juega ningún papel, la ACTH está suprimida, ¿no es cierto? Entonces, como era de esperarse, ahí las enfermedades son un adenoma o un carcinoma suprarrenal, ¿sí? Fíjense, hay otras entidades que son mucho más raras, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, aquí hay, digamos que, dos cosas que tenemos que memorizar. Primero, que ante un síndrome de Cushing endógeno, más o menos el 80% de pacientes van a tener un cuadro ACTH dependiente y apenas un 20% un cuadro ACTH independiente. Es decir, que el cuadro ACTH dependiente es con mucho el más frecuente. Y segundo, entre estos ACTH dependientes, el síndrome de Cushing causado por un adenoma hipofisario productor de ACTH, es decir, la enfermedad de Cushing, es el más frecuente, el más frecuente. A ver, si alguno de los asistentes no tiene apagado el micrófono, por favor que lo apague. Aquí tienen ustedes otra serie de pacientes con diferentes causas de síndrome de Cushing que les he traído para ilustrar mejor esto. Entonces, fíjense en cómo en esta serie de casi 300 pacientes, fíjense, ¿no? Vemos varias cosas que son muy importantes, ¿no? Varias cosas. Fíjense, las causas, los síndromes de Cushing ACTH dependientes hacen más o menos del 84% de pacientes. Fíjense. Y el 16% los ACTH independientes. Fíjense. Esa es la primera cosa que aparece en esta tabla, ¿no? La otra información que es bien importante es que el síndrome de Cushing
es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Casi es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Fíjense. Esto se ha reproducido en otros estudios, ¿no es cierto? Fíjense. Y otra información importante que aparece en este estudio es que cuando es una enfermedad de Cushing, es decir, un adenoma hipofisario, el 90-95% de los pacientes tienen microadenomas. Los macroadenomas en esta enfermedad son raros, fíjense. Esto difiere de lo que conversábamos que sucede en los pacientes con acromegalia, por ejemplo, o en los varones con prolactinomas, en donde la enfermedad por lo general se debe a un macroadenoma, ¿no? Esta es una tabla que también les he traído, que es interesante, que apareció en esta revista en este año, en donde se habla sobre cuáles fueron las causas del ACTH ectópico, ¿no? Es decir, en dónde estaba el tumor que producía ACTH en una serie de 32 pacientes. Fíjense, 32 pacientes es una enormidad de pacientes, ¿no? Este debe ser un centro de referencia de síndromes de Cushing, ¿no? Entonces, fíjense en qué aparece. Aparece que, a diferencia de lo que sucede con la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad que se ve particularmente en mujeres, la producción ectópica de ACTH se da con igual frecuencia en hombres y mujeres, pero las causas son diferentes. Fíjense, la diferencia más importante es que en la mayoría de mujeres el síndrome de ACTH ectópico se debe a un tumor carcinoide bronquial, ¿sí? Que es un tumor benigno que produce un poquito de ACTH, pero de forma sostenida, autónoma, no suprimible, y acaba produciendo un síndrome de Cushing, ¿no? Y hay también otras causas, fíjense, cáncer de pulmón, tumor pancreático, mesotelioma, cáncer de colon, en fin. En los varones, fíjense, la causa, el tumor carcinoide no es tan frecuente, fíjense. En cambio, el cáncer de pulmón es mucho más frecuente y el carcinoma medular en esta serie fue mucho más frecuente, ¿sí? Y el tumor pancreático, ¿sí? De modo que quizás este es el principal mensaje, ¿no? En un cuadro de ACTH ectópico, en mujeres la causa más frecuente es un tumor carcinoide bronquial, que actualmente se llaman también tumores neuroendocrinos bronquiales. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas del síndrome de Cushing? Primero, la obesidad centrípeta. Pongan atención a las manifestaciones que tienen una A pequeña en el superíndice. Esas manifestaciones son las manifestaciones más específicas del síndrome de Cushing. ¿Qué significan específicas? Que cuando están presentes elevan notablemente la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome de Cushing. Eso significa específicas, ¿no? Algo con alta especificidad. Significa que cuando está presente, ¿no es cierto?, apoya fuertemente el diagnóstico, en este caso, del síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Obesidad centrípeta. ¿Qué significa obesidad centrípeta? Que la obesidad se localiza en el tronco y las extremidades más bien aparecen delgadas y de hecho se puede ver
incluso atrofia muscular. Obesidad centrípeta es una manifestación con alta especificidad. Aumento de peso, cansancio y debilidad. La hipertensión arterial es muy frecuente, fíjense. Sin embargo, la hipertensión arterial no es una manifestación muy específica. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es frecuente en la población general. El hirsutismo, fíjense, es otra manifestación con alta especificidad. ¿No es cierto? Amenorrea, estrías violáceas cutáneas gruesas. Gruesas significa que miden más de 1 centímetro, ¿no es cierto? Y tienen que ser violáceas. No son las estrías que se ven en las mujeres luego del embarazo, que pueden ser gruesas, pero no son violáceas, son pálidas, ¿no es cierto? Por ruptura del tejido elástico en la piel, ¿no es cierto? En el síndrome de Cushing, esas estrías son moradas y violáceas, anchas. Este es un signo de alta especificidad. Hay cambios en personalidad, como por ejemplo ansiedad, depresión, psicosis, equimosis fáciles, fíjense, otra manifestación con alta especificidad, y miopatía proximal, otra manifestación con alta especificidad. La miopatía proximal se debe a que el exceso de glucocorticoides produce un aumento de la gluconeogénesis, es decir, que se produce catabolismo proteico y los aminoácidos son llevados al hígado para involucrarles en la síntesis en la producción de glucosa o en el metabolismo energético, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen miopatía proximal, ¿no es cierto?, se suelen quejar de que tienen dificultades para peinarse, para colgar ropa, para subir escaleras, para subirse a un bus, para incorporarse estando sentada en un sofá, ¿no es cierto? Esas son evidencias de una miopatía proximal. Proximal se refiere a que en las extremidades inferiores los músculos más afectados son los muslos, ¿no es cierto? Y en los miembros superiores, los brazos. Puede haber también edema, poliuria, polidipsia e hipertrofia del clítoris, fíjense. Estas son las manifestaciones típicas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con las manifestaciones que son muy específicas, ¿no? La obesidad centrípeta, el hirsutismo, las estrías, las equimosis, la miopatía proximal. Hay algunos datos que han demostrado que el síndrome de Cushing eleva la mortalidad de los pacientes. Ya vamos a ver por qué razones. Pero el hecho es que la mortalidad, por ejemplo, hay observaciones realizadas en el año 50, cuando todavía no se podía medir el cortisol en la sangre, pero ya se conocía el síndrome de Cushing perfectamente y se sabía que era por un exceso de cortisol de las suprarrenales, ¿no es cierto? Pero como no había un radioinmunoensayo, los pacientes por lo general eran diagnosticados ya con el síndrome florido, ¿no? Es decir, con la enfermedad bien avanzada. Hay reportes, les decía, que en los años 50, que la sobrevida promedio luego del diagnóstico era más o menos de 4 años y medio, ¿sí? Y que la sobrevida a 5 años luego del diagnóstico era tan solo del 50%. Y las principales causas de muerte eran infecciones, son pacientes que están inmunosuprimidos, enfermedad cerebrovascular o infarto de miocardio, ¿sí? En la actualidad,
en la actualidad, la enfermedad es diagnosticada más temprano, ¿no es cierto? Porque podemos medir el cortisol en la sangre. Y pese a eso, hay datos que sugieren que los pacientes con hipercortisolismo persistente, es decir, con síndrome de Cushing, moderado, pese al tratamiento, ¿sí? Su tasa de mortalidad es de 4 a 5 veces más alta que la de la población general. Es decir, que el síndrome de Cushing es una enfermedad peligrosa, potencialmente mortal. Y estas son las principales causas de muerte. Enfermedad cardiovascular, incluyendo trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, infecciones graves por la inmunosupresión y suicidio. Fíjense qué interesante. Sí, suicidio. Hay que poner atención con una variedad de síndrome de Cushing, que son algunos síndromes de Cushing que son por ACTH ectópico, ¿sí? Que producen cantidades enormes de ACTH y como consecuencia producen cantidades enormes también de cortisol, ¿no es cierto? Y entonces estos pacientes se caracterizan por una aparición rápida de estigmas de hipercortisolismo, hipertensión, diabetes, estrías, acné, cara de luna llena, jiba de búfalo, ¿no es cierto? Aparición rápida. Hiperpigmentación cutánea, hipertensión arterial con edema y alcalosis hipocalémica. Fíjense, la hipertensión arterial con alcalosis hipocalémica la hipertensión arterial con alcalosis hipocalémica es típica de los estados de hiperaldosteronismo. ¿Sí? Cuando uno tiene un paciente hipertenso con alcalosis e hipocalemia, tiene que pensar en un hiperaldosteronismo, es decir, un síndrome por exceso de aldosterona, ¿no es cierto? Porque la aldosterona es la que produce la alcalosis hipocalémica con hipertensión arterial. ¿Por qué los pacientes con este síndrome de Cushing ectópico pueden tener estigmas de un estado de hiperaldosteronismo? Pues porque en las células del riñón, en las células de los túbulos distales del riñón, ¿no es cierto? Hay una enzima, que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidragenasa de tipo 2. Esta es una enzima que inactiva al cortisol y le convierte en cortisona e impide que el cortisol estimule de forma ilegítima al receptor de aldosterona. Fíjense, el cortisol tiene una afinidad parecida a la de la aldosterona por su receptor en el túbulo distal. Entonces, esta enzima es crítica para evitar que el cortisol, ¿no es cierto?, estimule al receptor de aldosterona, produciendo un cuadro clínico que remeda un exceso de aldosterona. Pero ¿qué pasa en el síndrome de ACTH ectópico? Que la cantidad de glucocorticoides es tan alta, la cantidad de cortisol es tan alta, que saturan la capacidad de esta enzima para inactivar ese cortisol. Y entonces grandes cantidades de cortisol escapan a esta inactivación
y son capaces de activar el receptor de aldosterona, ¿no es cierto? Y entonces se produce un estado de pseudo hiperaldosteronismo, ¿no es cierto? Fíjense qué interesante. La existencia de esta enzima es un dato de conocimiento en la medicina de hace pocos años, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, un estado de hipocalemia, definido como un potasio menor a 3.3, suele verse en el 70% de pacientes con ACTH ectópico. En cambio, es raro en pacientes con enfermedad de Cushing, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente tiene síndrome de Cushing y tiene además estas características, hay que pensar en un cuadro de ACTH ectópico, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas manifestaciones de el síndrome de Cushing. Fíjense, aquí tenemos dos pacientes antes y después de la curación, de la operación. Fíjense, aquí tenemos una paciente que tiene esta cara redondeada. Los médicos antes decían tiene cara de luna llena, ¿sí? Un poquito congestiva. Y aquí se puede ver un poco de acné, ¿sí? Fíjense, esta paciente fue diagnosticada, fue operada, se curó y fíjense, bajó de peso y sus rasgos se afinaron, ¿no? Es evidente, ¿no? Fíjense la diferencia que hay. Fíjense en esta paciente, vista de frente, ¿sí? Cuando se operó, su aspecto cambió radicalmente. Fíjense, qué interesante, ¿no? Fíjense. Y aquí tienen la jiba de búfalo que llamaban los médicos antes. Este es un depósito anormal de tejido graso a nivel de la columna dorsal alta, ¿no? Dorsal y comienzo de la cervical. Siempre exploren ustedes a sus pacientes para que se familiaricen con lo que es normal, ¿no? Esto. De forma que cuando vean esto, el rato que ustedes vean esto, tienen que pensar seriamente en un síndrome de Cushing, ¿no? Fíjense en cómo este depósito de grasa anormal, esta famosa jiba, desapareció luego de la operación. De modo que el cortisol claramente es capaz de movilizar los depósitos grasos a otros sitios, ¿no? Fíjense en esta señora, fíjense en una cara más aumento de peso, con una chapeta medio congestiva, no se ve muy bien, pero probablemente tenía también acné y hirsutismo un poquito, ¿sí? Fíjense, vista la señora antes de la operación de perfil, tiene lo que se llama una obesidad troncular, ¿no? El tronco, fíjense ese abdomen globuloso, pero las extremidades no son tan gruesas, son más bien delgadas. Y aquí se ven estas enormes estrías clarísimas, ¿no? La paciente fue diagnosticada y fue tratada y se curó un año después de la operación de un adenoma suprarrenal. Fíjese en la señora luego de la operación. Es impresionante, ¿no? Cómo cambian de aspecto, ¿no? Entonces, para diagnosticar esta enfermedad hay que tener presente la posibilidad de este diagnóstico en personas, en mujeres, especialmente en mujeres, ya sabemos que es 3 veces más frecuente, especialmente en mujeres, ¿no es cierto?, que tienen este hábito característico, ¿no es cierto?, esta obesidad troncular, que se quejan de quimosis fáciles, que tienen hipertensión, que tienen algún problema con el azúcar. Entonces ya son demasiadas cosas, ¿no? ¿No es cierto? Que se han notado, las mujeres son muy sensibles a este cambio, a este eh, engrosamiento, digamos, o cambio en el aspecto facial, ¿no? Las pacientes se notan medio hinchadas, medio como que están diferentes a como eran antes.
Ya cuando hay estrías, entonces ya es muy difícil pasar por alto el diagnóstico, ¿no? Acuérdense que son estrías moradas anchas, de más de 1 centímetro de grosor, ¿no es cierto? Hay que preguntarles a los pacientes por las manifestaciones clínicas de miopatía proximal, ¿no? Las que les comentaba. Entonces, va uno configurando la sospecha de que puede haber un síndrome de Cushing, ¿no? Fíjense en estas estrías. Fíjense, estas son las estrías típicas del síndrome de Cushing, ¿no? Fíjense en estos moretones que ocurren, ¿no es cierto?, con mínimo o ningún traumatismo en el brazo, ¿no? Esto hay que preguntarles. Esto suele pasar también en personas que toman aspirina, por ejemplo. Hay que preguntar para no equivocarse. Pero esto es un síntoma con alta especificidad y es relativamente frecuente, a diferencia de las estrías que no siempre se ven. Fíjese en esta jiba, ¿ve? ¿Sí? En esta paciente con un síndrome de Cushing, fíjese. Fíjese en este caso, ¿no? Fíjese en esta señora con esta abdominal, esta eh, típica obesidad centrípeta, ¿no? Se ve que tiene unas extremidades finitas. Fíjese en la cara redondeada, medio congestiva, seguramente había un poco de hirsutismo. Aquí se ve un poco de hirsutismo. La señora no era así, ¿no? Esta señora se ha transformado, ha aumentado de peso dramáticamente, ¿sí? Fíjese, un vientre globuloso con unas estrías moradas, ¿sí? Y fíjese, después de la operación, es otra señora, ¿no? Fíjese, es otra señora. Se deshinchó, desapareció tanta grasa, sus rasgos se afinaron, desapareció el acné, el hirsutismo, la congestión. Es otra persona. Fíjense, entonces hay que estar muy pendientes de este síndrome, ¿no? Ahora, claro, esta es una enfermedad rara, ¿no? Uno tiene que darse cuenta de que esta es una enfermedad rara. En niños, fíjense, este es el caso de un paciente de un niño que tuvo un carcinoma suprarrenal. Seguramente falleció. Fíjense, este es un niñito que más o menos a los 6, 7 años comenzó a cambiar, ¿no? Fíjense. Con los niños hay dos cosas que uno no puede olvidarse nunca. La primera es que los niños aumentan de peso, ¿no? Pueden haber otros estigmas, pero lo típico es que aumentan de peso. Pero, a diferencia de los niños gordos sanos, que crecen muy bien y crecen inclusive por carriles, ustedes ya están familiarizados perfectamente con el término de los carriles. Estos niños normales, gordos, crecen por carriles altos, percentil 70, 75, 80, 90, ¿sí? Aunque ese carril no se compadezca con la talla de los padres. Eso es típico de los niños obesos, aunque eso no necesariamente significa que van a ser altos. Pero durante la infancia, los niños obesos sanos crecen demasiado bien. En cambio, cuando esta obesidad se debe a un exceso de glucocorticoides, los niños dejan de crecer. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños que están gordos y que están creciendo pésimo o mal. Esos son niños que hay que estudiarles a fondo, porque puede ser un síndrome de Cushing. Muy bien, habiendo revisado entonces las causas y las manifestaciones clínicas, un médico que se enfrenta a un caso de un posible síndrome de Cushing, un buen médico que tiene presente esta enfermedad, que combina, se da cuenta que la combinación de 2 o 3 cosas ya sugieren una enfermedad, ¿no es cierto? Tiene que pensar en el diagnóstico. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing hay unos principios que son claves para comprender las pruebas dinámicas que se hacen con estos pacientes. ¿Cuáles son esos principios claves? Primero,
que el eje hipotálamo pituitario suprarrenal tiene un sistema de retrocontrol inhibitorio, ¿no es cierto?, exquisitamente sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que en personas normales un mínimo aumento por encima de lo normal del cortisol o de cualquier glucocorticoide produce retroalimentación negativa inmediata, ¿no? Segundo principio clave, los tumores pituitarios son parcialmente autónomos. ¿Qué quiere decir parcialmente autónomos? Que si uno aumenta suficientemente la cantidad de un glucocorticoide para hacer retroalimentación negativa, eventualmente se consigue hacer que el tumor responda con un retrocontrol inhibitorio, ¿no? En otras palabras, que deje de funcionar tanto, ¿no es cierto? Pero se necesitan dosis altas, dosis más altas que las que se necesitan para suprimir una glándula pituitaria normal, ¿no es cierto? Y el tercer principio clave para el diagnóstico es que los tumores suprarrenales, ¿no es cierto?, exhiben una secreción de cortisol autónoma y que es ACTH independiente, ¿no es cierto? La ACTH, de hecho, está suprimida, ¿no es cierto? Porque estos pacientes tienen una hipófisis y un hipotálamo normales. Entonces, el exceso de cortisol produce una supresión completa de la ACTH, ¿no? Entonces, estos pacientes nunca vamos a conseguir que hagan una supresión de los niveles de cortisol con glucocorticoides, ¿no? Porque ya la CTH ya de por sí está suprimida. Estos son los principios claves para las pruebas. Y el diagnóstico del síndrome de Cushing tiene dos partes. Primero, el diagnóstico, ¿no es cierto? La pregunta que responde el primer paso es si nuestro paciente tiene un síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que documentar un exceso de glucocorticoides endógenos, ¿no es cierto? Porque eso es el síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Y como ya sabemos que el Cushing exógeno es el más frecuente, ¿no es cierto? Por eso es que es esencial, como ya señalamos, excluir el uso de glucocorticoides de todo tipo, oral, inyectado, intratecal, rectal, tópico, inhalado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es saber si el paciente tiene una producción autónoma anormal de cortisol, ¿no es cierto? Y el segundo paso, una vez que llegamos ya al diagnóstico del síndrome de Cushing, el segundo paso es establecer la localización del tumor. Básicamente, aquí tenemos que hacer dos distinciones. Si es que el Cushing es ACTH dependiente o ACTH independiente, ¿no es cierto? En otras palabras, si es que el cuadro es ACTH dependiente, entonces tenemos que distinguir entre un adenoma hipofisario productor de ACTH o un síndrome de ACTH ectópico. Estas son las dos preguntas que debe responder, ¿no es cierto?, el segundo paso del diagnóstico, ¿no es cierto? O sea, las pruebas para el diagnóstico diferencial. Veamos las pruebas que tenemos para el primer paso, es decir, para responder a la respuesta de si el paciente tiene un Cushing endógeno. Existen, como ven ustedes, una serie de pruebas. Todas son muy buenas. Esta es la más aceptada. Este, digamos, es el gold estándar, es la prueba más importante. Es el cortisol libre urinario en 24 horas. ¿Sí? Este es, como dice aquí, una excelente prueba para el diagnóstico, ¿no es cierto? Se recomienda hacerlo en duplicado. ¿Sí? Luego tenemos el cortisol en saliva a la noche, ¿no es cierto? Es una muy buena prueba.
Se está explorando, esto no se hace en nuestro país, pero el cortisol en saliva es muy bueno porque el paciente no tiene que venir al hospital, sino que guarda en un recipiente el cortisol de la saliva, es decir, guarda una muestra de saliva a la noche, a las 11, 12 de la noche, y al día siguiente se pasa por el laboratorio dejando la muestra. Por eso es que este cortisol en saliva es muy útil, ¿no? Pero si ustedes pueden medir el cortisol en plasma a las 11 de la noche, eso es lo que se llama PM. El auténtico cortisol PM, ¿no es cierto?, es a las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? No se confundan o pongan atención porque en los laboratorios en Quito, por ejemplo, como los laboratorios cierran a las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, rara vez a las 6 de la tarde, PM para esos laboratorios es a las 4 o 5 de la tarde. Y eso no es exactamente el cortisol PM. El cortisol PM es a las 11 de la noche, que es cuando normalmente el cortisol está en su punto más bajo. Entonces, un cortisol en plasma a la medianoche, a las 11 de la noche, es un excelente examen, pero el paciente tiene que trasladarse a un laboratorio que esté abierto a esa hora, ¿no? Y eso, digamos, solo ocurre en laboratorios de hospitales grandes, ¿no? Por ejemplo, el Metropolitano, el Hospital de los Valles, el Hospital Los Andes, tienen laboratorios que están operando 24 horas. Luego tenemos una prueba muy buena que vamos a revisar su rendimiento diagnóstico, que es la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona a la noche, ¿no es cierto? En esta prueba, uno le da al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche en un vaso de agua y mide el cortisol al día siguiente, a las 8 de la mañana. Como la dexametasona es un glucocorticoide potentísimo, es algo así como más de 10 veces más potente que el cortisol, entonces esta dexametasona hace una retroalimentación negativa a nivel central, ¿no es cierto? Y como consecuencia, al día siguiente de esta dosis, el nivel de cortisol en personas normales es prácticamente indetectable, ¿no? Esa es la respuesta normal. De modo que si ustedes le dan a un paciente 1 miligramo de dexametasona a la noche, a las 11 de la noche, y al día siguiente el cortisol está en rangos normales o altos, eso es muy sugestivo de un síndrome de Cushing. Hay también la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona. Este es un test clásico, ¿no es cierto?, que consiste en darle al paciente 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días, y en la mañana del tercer día vemos cómo está el cortisol, ¿no es cierto? Entonces, si el cortisol no se suprime luego de 2 días de dosis de este glucocorticoide potente, el paciente lo más probable es que tenga un síndrome de Cushing, ¿no? Es decir, que tiene una producción no suprimible de cortisol. Y aquí está el cortisol sérico a medianoche que les comentaba, ¿no? Que no se utiliza mucho porque es, digamos, molestoso para el paciente, ¿no? Pero esta es una enfermedad tan grave que si un paciente en Quito puede hacerse a las 11 de la noche la prueba, ¿no es cierto?, es un examen muy útil, ¿no? El que más utilizamos para descartar un síndrome de Cushing, es decir, como una prueba de tamizaje, cuando ustedes tengan un paciente y ustedes tengan la sospecha, esta prueba es clave para ese tipo de casos, ¿no? Como esta es una enfermedad rara, ¿no es cierto?, lo más probable es que el paciente no tenga una enfermedad de Cushing. Pero la única forma de estar segura es demostrando que el paciente suprime completamente el cortisol al día siguiente luego de 1 miligramo de dexametasona, ¿no es cierto? Ustedes le pueden dar al paciente la dexametasona para que se lleve a su casa
o que se compre en la farmacia y que se tome en la noche y mire el cortisol. Si esta prueba sale positiva, es decir, que el paciente no suprime el cortisol, entonces ahí ya el paciente tiene que hacerse otras pruebas para confirmar ese diagnóstico, cualquiera de las otras, ¿no? Cualquiera de las otras. Fíjese en el rendimiento diagnóstico de esta prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, tomando como nivel de corte un cortisol sérico al día siguiente menor a 1.8. ¿Sí? Menor a 1.8. Fíjense, la sensibilidad de esta prueba es del 98%. ¿Qué quiere decir esta alta sensibilidad? Que si el paciente suprime a menos de 1.8, ¿sí? Es prácticamente imposible que el paciente tenga un síndrome de Cushing. ¿Sí? Entonces, esta es una muy buena prueba para descartar que el paciente tenga síndrome de Cushing. ¿No es cierto? En cambio, la especificidad no es tan alta. Esto quiere decir que, es decir, cuando el paciente no suprime su cortisol a menos de 1.8, no necesariamente tiene síndrome de Cushing. Es probable que tenga síndrome de Cushing, pero, ¿no es cierto? Hay entre un 20 y un 30% de falsos negativos, de falsos positivos, ¿no? Entonces, por eso es que esta prueba es excelente para descartar, pero si sale que no suprime, entonces hay que hacer otras pruebas para confirmar. Fíjese en el cortisol sérico a medianoche, ¿no? Es una prueba que yo utilizo bastante cuando estoy, por ejemplo, cuando ya el paciente no pasa esta prueba, es decir, no suprime el cortisol a menos de 1.8, entonces el próximo paso es este, ¿no? Esta es una estrategia. Fíjense, un cortisol sérico a medianoche, cortisol menor a 7.5 microgramos por decilitro. Esta es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad mayores al 96%. Es decir, que si sale negativo, es decir, si el paciente tiene menos de 7.5, se descarta. Y si el paciente tiene más de 7.5 a medianoche de cortisol, tiene 96% de probabilidades de tener un síndrome de Cushing. O sea, esta es una prueba muy potente, dicen. Excepto, según lo que parece, en pacientes obesos, en donde la especificidad baja un poco, ¿no? Sigue siendo una buena prueba para descartar. Es decir, que si sale menos de 7.5 a la medianoche, descartamos con seguridad un síndrome de Cushing. ¿No es cierto? Pero, si sale positivo, hay que hacer otras pruebas. Si ustedes no tuvieran, por ejemplo, dexametasona, las tabletas de 1 miligramo, ya en un caso medio apurado, pues le pueden hacer esto a un paciente, ¿no? Mandarle al laboratorio para que se haga un cortisol a las 11 de la noche. Si el nivel es menor a 7.5, pueden estar casi seguros de que se ha descartado un síndrome de Cushing. Y el segundo paso, como les decía, es el diagnóstico diferencial. ¿No es cierto? Entonces, la CTH sérica es la prueba más importante en este segundo paso. ¿No es cierto? La CTH sérica nunca se hace en el primer paso, sino en el segundo paso. ¿No es cierto? Y si el paciente tiene una CTH indetectable, menor a 5 picogramos por mililitro, entonces estamos frente a un Cushing ACTH independiente. Si la CTH de la paciente es mayor a 15, entonces tenemos un síndrome de ACTH dependiente. ¿No es cierto? Fíjense, aquí está este famoso gráfico que tiene años, ¿no es cierto? Cuando se medía ya con precisión la CTH,
se demostró que efectivamente esta prueba podía discriminar entre pacientes con síndrome de Cushing por tumores suprarrenales, porque la ACTH era indetectable, de pacientes con ACTH dependiente, ¿no? Cushing ACTH dependiente. Tanto los pacientes con un adenoma pituitario productor de ACTH, como los pacientes con ACTH ectópico, ¿no? Fíjense en cómo los niveles de ACTH no pueden distinguir claramente entre pacientes con un adenoma hipofisario de un ACTH ectópico, ¿no? ¿Cierto? A menos de que el ACTH esté elevadísimo. Cuando los niveles de ACTH están por encima de 300, lo cual es muy raro cuando es un adenoma hipofisario, ese es un dato a favor de un ACTH ectópico, ¿no? Entonces, cuando los niveles de ACTH sugieren que el problema es dependiente de ACTH, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos queda es distinguir entre un adenoma hipofisario de un tumor ectópico productor de ACTH, ¿no? Y aquí es cuando se utiliza la prueba de supresión con dexametasona a dosis altas. Dicen que hay varias pruebas de supresión con dexametasona, ¿no? La prueba de dosis altas es darle al paciente una megadosis de dexametasona. Aquí se le da al paciente 2 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Y al tercero se puede medir el cortisol libre urinario en 24 horas o el cortisol plasmático. ¿No es cierto? Actualmente se está haciendo mucho menos de pero se hace una prueba con 8 miligramos a la noche. Una prueba de supresión con dexametasona, pero se le da, en vez de 1 miligramo, se le da 8 miligramos, que igual es una dosis monumental de glucocorticoides, ¿no? O sea, si 1 miligramo suprime completamente en personas normales, 8 miligramos ya se imaginan. Pero aquí estamos tratando de ver si el paciente suprime el cortisol, ¿no es cierto? Porque por lo general los tumores ectópicos no suelen suprimir, ¿no? No tienen un mecanismo de retroalimentación negativa, pero algunos sí lo hacen y hay que tener cuidado. En todo caso, sí, con cualquiera de las dos pruebas demostramos que el cortisol plasmático se reduce en un más del 50%, eso es característico de un adenoma hipofisario. Y esto está mal aquí. Aquí debería decir un adenoma hipofisario productor de ACTH, ¿no? Porque los ectópicos es muy raro que supriman con dosis altas de glucocorticoides, ¿no? Otra prueba que no está indicada aquí y que sí está en nuestro libro de texto, creo que es un error de la gráfica, es que también se pueden hacer pruebas de estimulación con CRH o con desmopresina. Estas pruebas consisten en inyectarle al paciente CRH o desmopresina y medir los niveles de ACTH y cortisol plasmáticos luego de la inyección. En pacientes con un adenoma hipofisario, típicamente esos tumores responden a la estimulación con CRH o con desmopresina, elevando los niveles de ACTH y los niveles de cortisol. En cambio, es muy raro que un tumor ectópico responda a la estimulación de CRH o vasopresina, ¿no? Desmopresina. Entonces, esas dos pruebas tenemos para descartar o para distinguir, digamos, entre un adenoma hipofisario o un tumor ectópico productor de ACTH. Y una vez que ustedes ya han establecido la localización, entonces tienen que
hacer estudios de imagen para documentar, ¿no es cierto?, los hallazgos bioquímicos, ¿no es cierto? Entonces, si el tumor, si los exámenes demuestran que este es un síndrome de Cushing ACTH independiente, entonces el próximo paso es una tomografía o una resonancia de las suprarrenales, ¿no es cierto? Si el cuadro es compatible con un adenoma hipofisario, entonces el próximo paso es una resonancia magnética de la hipófisis. Y en el caso de que los resultados de laboratorio indiquen que se trata de un tumor ectópico, entonces ahí hay que examinar detenidamente el tórax, que es en donde se encuentran en las mujeres la mayoría de estos tumores carcinoides pequeñitos, productores de ACTH. Y si no hay nada aquí, entonces hay que hacer una tomografía abdominal y pélvica para tratar de localizarlo. En casos en los que no se detecta nada con estos estudios de imagen, se pueden hacer gammagrafía de receptores de somatostatina para detectar tumores ectópicos, ¿no? En la enfermedad de Cushing, es decir, en el adenoma hipofisario productor de adenoma hipofisario productor de ACTH, los estudios de imagen tienen una característica. Esto ponga mucha atención a este punto. La mayoría de adenomas pituitarios secretores de ACTH tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Esto es un error, 5 milímetros. Y cerca de la mitad no son detectables con una resonancia magnética sensible. ¿No es cierto? Recordemos que estos son técnicas de imagen que pueden detectar lesiones de hasta 3 milímetros, ¿no? Más difícilmente menos. Es decir, que cerca del 50% de pacientes con enfermedad de Cushing tienen una resonancia magnética normal. Fíjense. Y sin embargo, el paciente tendría que operarse. ¿No es cierto? Fíjense, esto es muy interesante del síndrome de Cushing. Y aquí es cuando, acuérdense que comentábamos que más o menos un 10% de personas completamente asintomáticas pueden tener un pequeño microadenoma, por lo general menor a 5 milímetros, en la hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes llegan a la fase de estudios de imagen en la valoración de un síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Los estudios de imagen tienen que hacerse cuando ustedes ya bioquímicamente están seguros de dónde está el tumor, ¿no es cierto? Porque si el diagnóstico no está bien hecho y no está todavía muy bien aclarado si es un ectópico o es un adenoma hipofisario, y hacen un estudio de imagen adelantándose y ven que hay un tumor en la hipófisis, puede pasar que le operen a ese paciente de ese tumorcito y resulta que ese tumorcito era algo que no tiene nada que ver con el síndrome de Cushing del paciente. Y el paciente tenía, por ejemplo, un tumor ectópico en el pulmón. Y lo que se operó fue ese hallazgo que se puede detectar en personas sanas y buenas, ¿no? Es decir, un falso positivo. Entonces, fíjense, es muy peligroso esto. En los pacientes en los que no se detecta ninguna lesión en la resonancia magnética, y hay algunos expertos que dicen que inclusive cuando se ven adenomas que miden menos de 5 milímetros, ¿no es cierto? Se debe hacer una cateterización bilateral de los senos petrosos inferiores para medir ACTH.
para medir el CTH. Pues fíjese, esta es una prueba contundente para el diagnóstico del adenoma hipofisario productor de ACTH, ¿no? Entonces, esto hacemos siempre que no se ve nada en la resonancia magnética, ¿no? Pese a que los estudios bioquímicos. A ver, dispénseme un segundo. Aló. ¿Cómo vas?
A ver, dispénseme, pero tuve una llamada del hospital. A ver, ¿estoy compartiendo ahí la pantalla o no? Sí, lo tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, les decía que cuando los estudios de imagen sugieren que se trata de una enfermedad de Cushing, pero en los estudios de imagen no se ve nada, entonces hay que estar seguros del diagnóstico con una cateterización bilateral de senos pechosos inferiores para medir la CTH. Y entonces se mide la CTH en los senos pechosos y en la circulación general, ¿no es cierto? Y también se hace una prueba de estimulación con CRH o desmopresina, ¿no es cierto? Y entonces, si es que los gradientes entre la CTH que se encuentra en, en senos pechosos y en sangre periférica son mayores a 2 o inclusive mayores a 3 después de la estimulación con CRH, esa prueba indica que el paciente tiene sin ninguna duda un tumor productor de CTH, un tumor, un microadenoma, ¿no? Y el paciente tiene que ser operado. Fíjense, pese a que no se ve nada en la resonancia magnética, ¿no? Entonces, fíjense, este es un curso de eventos que sugiere nuestro experto en el diagnóstico de un síndrome de Cushing, ¿no? El médico sospecha por las manifestaciones clínicas que hay un síndrome de Cushing y entonces, según este experto, aquí hay que hacer dos cosas: medir el cortisol urinario en 24 horas y hacerle una supresión con dexametasona en dosis bajas, ¿no? En dosis bajas. Es decir, esto es 0,5 cada 6 horas durante 2 días. ¿No es cierto? Si el, si el examen sale anormal, entonces este es el paso número 1. Si el examen sugiere que hay un síndrome de Cushing, entonces tenemos que dar el paso número 2, que es para ver en dónde se está produciendo el exceso de, dónde está el problema, ¿no es cierto? ¿Dónde está el tumor? Entonces, para eso hacemos primero una ACTH plasmática, ¿no es cierto? Y un test de supresión con dosis altas de dexametasona. Pueden ser 8 miligramos a la medianoche y midiendo el cortisol al día siguiente. Entonces vemos qué pasa con la CTH y la respuesta, ¿no es cierto? Si es que la CTH es indetectable, ya sabemos que este es un caso de un tumor suprarrenal, ¿no es cierto? Es un Cushing ACTH independiente en el que no cabría ni siquiera esperar que se suprima nada porque la CTH ya está suprimida, ¿no es cierto? Este es el perfil de un paciente que tuviera un tumor adrenal. Puede ser también que el paciente tenga la CTH elevada, ¿no es cierto? Pero no suprime. Entonces, esto es típico del síndrome de CTH ectópico. Y finalmente, ¿no es cierto? Podemos encontrar con que nuestro paciente tiene una elevación de la CTH. La CTH puede estar normal o elevada. Y la prueba de supresión con dexametasona reduce el cortisol a menos del 50% de la basal. Esta combinación de resultados es típico de una enfermedad de Cushing, ¿no? Fíjense, aquí tienen ustedes alguna iconografía de una resonancia magnética de una enfermedad de Cushing, ¿no? Un tumor, fíjense, que aumenta la densidad de la imagen con gadolinio, ¿no? Fíjense, un pequeño microadenoma en un paciente con el síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing también se puede deber a macroadenomas, ¿no? Que son mucho más difíciles de tratar.
El tratamiento del síndrome de Cushing, del síndrome en general, ¿no es cierto? Tiene 3 elementos, ¿no? Quirúrgico, médico o radiación, ¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección, tanto en la enfermedad de Cushing, cuando hay un adenoma hipofisario, la operación es el tratamiento de elección, como lógicamente si es que hay un tumor ectópico visible o si hay problemas en las suprarrenales, el tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Si el paciente no se cura luego de la cirugía de la hipófisis, el paciente puede ser reoperado o se le puede dar radioterapia, ¿no? Radioterapia. La radioterapia se emplea mucho en el síndrome de Cushing, ¿sí? Como un tratamiento de segunda línea en el caso de pacientes adultos que no responden a la cirugía. Y en niños se ha visto que la terapia con radiación, la radioterapia, como terapia de primera elección, va igual o mejor que el tratamiento quirúrgico. En niños, fíjense. Y en cualquiera de los casos, cuando la situación no se controla, o lo que pasa con la radiación, acuérdense que la radiación siempre se demora en controlar el problema de la hipersecreción hormonal, ¿no? En el caso en el caso del adenoma hipofisario, la radiación se puede demorar meses en normalizar el cortisol. Entonces, en ese intervalo se puede utilizar un tratamiento médico, que son efectivamente 3 fármacos que pueden bloquear la producción de cortisol a nivel de las suprarrenales, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que puede pasar en un hipercortisolismo ACTH dependiente, ¿no? Como sería el caso de un adenoma hipofisario, ¿no? Se confirma el diagnóstico si no se ve la imagen, si no se ve un adenoma en la hipófisis, se hace la cateterización de senos petrosos, se hace el diagnóstico de un adenoma pituitario secretor de ACTH, entonces el tratamiento de elección es la resección quirúrgica. Si el paciente se cura, en buena hora, lo cual se puede ver en el 80% de pacientes con microadenomas y en menos del 50% de pacientes con macroadenomas, ¿no? Cuando el paciente se cura, justamente por el riesgo de recidivas, los pacientes tienen que ser valorados cada año por el riesgo de recurrencias, ¿no? Pero a veces sucede que el paciente es operado y el síndrome de Cushing no desaparece, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, podemos tomar la decisión de irradiar a la hipófisis, ¿no es cierto?, con lo cual podríamos resolver el problema, ¿no es cierto?, o si no se resuelve con irradiación, entonces otra opción es una adrenalectomía bilateral, ¿no es cierto? La adrenalectomía bilateral cura el síndrome de Cushing en el 100% de los casos, ¿no es cierto? Pero el paciente tendrá que tomar glucocorticoides y mineralocorticoides de por vida. En el caso del adenoma pituitario secretor de ACTH, se han descrito, en el caso de pacientes que fueron tratados finalmente con adrenalectomía y que no fueron irradiados, ¿no?, el síndrome de Nelson. Esto les pueden preguntar en las preguntas de posgrado. Es una cosa rarísima de especialidad, pero preguntan. En los exámenes de posgrado preguntan cosas bien difíciles. El síndrome de Nelson es la aparición de un tumor grande, invasivo a nivel de la hipófisis, el mismo tumor que ocasionó el síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, pero se ve en pacientes que no fueron irradiados luego de la adrenalectomía, ¿no? Es decir, que el tumor se quedó, en otras palabras, y siguió creciendo, y se convierte en un tumor agresivo. También tenemos
algunos fármacos que se pueden utilizar de forma temporal, por ejemplo, el pasireotide, es un análogo de somatostatina que puede reducir los niveles de ACTH sérica y normalizar el cortisol libre urinario en 24 horas en porcentajes variables de pacientes, ¿no es cierto? Este es un fármaco que actúa a nivel del tumor. Puede producir hiperglucemia y diabetes y cuadros gastrointestinales. También tenemos, es importante conocer la existencia de la mifepristona. Es un antagonista del receptor de glucocorticoides, es el primer antagonista del receptor de glucocorticoides que se conoce. Y se utiliza para controlar la hiperglucemia en enfermedad de Cushing, ¿no? En estos pacientes el cortisol y el ACTH siguen elevadas, ¿no? Hay el riesgo de hipocalemia, de insuficiencia suprarrenal e hipertensión arterial. Y finalmente tenemos los tratamientos farmacológicos, ¿no?, que utilizamos hasta que los medicamentos hagan efecto. Entonces, el más importante es el ketoconazol. Fíjense, en el ketoconazol inhibe esta enzima y esta enzima, ¿no? Entonces, un potente inhibidor de la síntesis de cortisol a nivel de las suprarrenales. También tenemos el mitotane, que es un adrenolítico, no solamente que bloquea la síntesis de esteroides suprarrenales, sino que también tiene capacidad destructiva sobre las suprarrenales. Esto se emplea especialmente en el caso de pacientes con cáncer de suprarrenales metastásico, ¿no? Y tenemos también la metirapona, que ya revisamos un poco la metirapona como una prueba diagnóstica, pero también se puede utilizar como un fármaco bloqueador de los efectos del cortisol, ¿no? La metirapona bloquea esta enzima, la misma que bloquea el ketoconazol, y impide la síntesis de cortisol. Aquí tienen ustedes el caso de un síndrome de Nelson. Esta paciente, fíjense, eran unas pacientes gemelas. Fíjense en ella cómo se deformó. Eran idénticas las dos, pero esta hizo un síndrome de Cushing. Se le sacó el tumor parcialmente, no se curó, y los médicos se vieron en la necesidad de hacerle una adrenalectomía. Hicieron una adrenalectomía, ¿no es cierto? Y años después la paciente consultó. Fíjense en cómo se resolvió su síndrome de Cushing, ¿no? Fíjense en cómo cambió. Pero años después, la paciente consultó porque tuvo una ptosis palpebral por lesión del tercer par craneal. Y lo que los médicos encontraron fue que la señora había hecho un síndrome de Nelson, es decir, el tumor que quedó ahí, que no se pudo sacar completamente y que no fue irradiado, ¿no es cierto? Creció invadiendo el seno cavernoso y produjo una lesión del par craneal, ¿no?, como una manifestación de un tumor grande invasivo a esta zona, ¿no? Esto tendrá que operarse y tratarse con radioterapia. Fíjense, este es el famoso síndrome de Nelson. Muy bien, con eso acabamos nuestra clase sobre síndrome de Cushing y no sé si tienen ustedes alguna inquietud o alguna pregunta sobre el tema que hemos revisado esta mañana. Doc, A ver. buenos días. Yo tenía dos preguntitas. Ya. Eh, en cuanto al aspecto de la clínica, tal vez, según su experiencia, en cuanto a adultos, hay tal vez un tiempo de ventana la presentación de toda esta sintomatología, a diferencia de los niños. Tal vez en ellos se presenta en menos tiempo, más tiempo, no sé, tal vez según su experiencia en estos
los grupos en base a la clínica? Bueno, lo que te puedo decir es que en los adultos la enfermedad de Cushing por un adenoma usualmente produce un síndrome de evolución lenta, progresiva, que va cuajando en el curso de los meses. En cambio, los pacientes que tienen un síndrome de ACTH ectópico, no todos, pero muchos, especialmente los varones, tienen un cuadro clínico de presentación relativamente rápida, y esos son los pacientes que suelen tener hipertensión arterial severa con hipopotasemia y alcalosis metabólica, ¿no? Es decir, con datos de un pseudo hiperaldosteronismo. De modo que el cuadro clínico, cuando tiene una evolución rápida y tiene hipopotasemia, sugiere un síndrome de ACTH ectópico, pero de todas formas los pacientes tienen que ser evaluados bioquímicamente, ¿no? En niños parece que es más frecuente la presencia de tumores suprarrenales, ¿no? Como causa del síndrome de Cushing. Eso es lo que te podría comentar. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? No se olviden de revisar este tema tanto en el capítulo de hipófisis como en el capítulo de suprarrenales. En el capítulo de suprarrenales está mucho más amplio, más extenso, más detenido. Van a mejorar, van a hacerse de más conocimiento sobre esta enfermedad leyendo ese capítulo. Bueno, si no hay ninguna inquietud, entonces nos vemos el día lunes. ¿No hay ninguna otra inquietud? Doc, yo tengo una duda. En A ver. relación a los pacientes que tienen un síndrome de Cushing, pero la etiología es por medicamentos, o sea, sería uno exógeno, ¿qué nomás implica el tratamiento aparte de la suspensión de Nada los más, medicamentos? nada Solo, más, ok. nada más. Le puedes tratar la presión arterial mientras se le suba o el azúcar mientras le dure, pero el tratamiento, los pacientes mejoran dramáticamente en cuestión de semanas el rato que les dejas de dar el glucocorticoide. Pero ojo, aquí es cuando puedes tener un paciente que te haga una insuficiencia suprarrenal aislada, una deficiencia aislada de ACTH. Acuérdense que revisamos eso hace unas 2 clases. Esos pacientes que hacen Cushing exógeno son los pacientes que si se les suprime completamente el glucocorticoide, pueden hacer una deficiencia aislada de ACTH, ¿no? Entonces hay que ver cómo se sienten. Los niveles de cortisol son importantes. Si los niveles de cortisol están suprimidos, entonces el paciente podría necesitar dosis fisiológicas de algún glucocorticoide para mantener al paciente con niveles normales de corticoides hasta que el eje se vaya despertando, ¿no? Que puede demorarse meses, bastantes meses, ¿no? Pero los estigmas del síndrome desaparecen en cuanto el paciente deja de exponerse a las dosis farmacológicas, ¿no? Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Bueno, pues entonces nos vemos el día lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. Y pongan atención porque podría ser que se abra alguna tarea especial el día de hoy. Quedamos en eso. Nos vemos entonces el día lunes. Que tengan. Gracias, Doc. Bueno, listo. Gracias, Doc. Gracias, Doc.